enfermedad, pero tenemos que conocerla bien porque está habiendo un problema de migración, los hábitos y estilos de vida están cambiando y probablemente esta enfermedad va a ser más frecuente en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que conocerla bien, también porque también hay preguntas en sus exámenes de residencia, siempre preguntan este tema de la inflamatoria intestinal, entonces tienen que conocerlo, ¿ya? Bueno, esta enfermedad es un grupo de trastornos inflamatorios crónicos del cuerpo intestinal que tiene etiología autoinmune y el curso clínico fluctuante. El día de hoy vamos a hablar todos de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es restringida a lo que es al colon y al recto. Hay inflamación continua de la mucosa colónica, comenzando en el recto y extendiéndose de manera proximal y de manera continua también. El curso clínico es crónico con fases de activación y remisión. La etiología puede ser multifactorial, genético, ambiental, inmune y también con la microbiota. Puede también ser genética por las variaciones en la HLA y también inmunológica por respuesta al TH2 y el TH17. El microbioma también se ha visto que puede ser un agente por la disminución de los firmicutes y aumento de la proteobacteria. Y ambiental por la dieta occidental que tenemos, el tabaco y el uso de los aires. El factor de riesgo son antecedentes familiares, historia de colitis infecciosa previa, el uso crónico de AINES y antibióticos, dieta rica en grasas saturadas y azúcares refinados. Y bueno, hay una prevalencia anual en Lima de 12 a 15 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es de la guía de salud de 2021. Y la población afectada, pues tenemos dos picos, de los 15 a los 30 años, o sea, nosotros, y el segundo pico de los 50 a los 70 años. Hay una predominancia, sí, para el género femenino y también se ve más en regiones urbanas de países desarrollados y hay un aumento en América Latina. Y con respecto a los signos y síntomas, pues se van a depender mucho del grado de la severidad de la enfermedad y de la extensión de esta. El más característico es la hematoquexia o la diarrea sanguinolenta, que se da de manera frecuente en las noches y después de haber comido. El tenesmo y la urgencia a hacer sus necesidades y también puede presentarse con pus y moco y dolor abdominal. Hay una pérdida de peso, sí, pero son en casos más severos. Y se puede dar también fiebre, anemia y fatiga. Con respecto a la extensión anatómica, tenemos la de Montreal del 2005 en 3 estadios. El primero es la proctitis, que es en el recto, como pueden ver acá. Luego tenemos la proctosimoiditis, que es recto y sigmoideo acá, que pueden ver. Y la extensión más proximal, que es izquierda o extensa, ¿no? En la primera, estos son los signos y síntomas que se pueden ver, que es tenesmo, urgencia, incontinencia fecal, vaso de moco y sangre fresca. En el estadio 2 se ve diarrea con sangre, estreñimiento proximal, y en la última se ve diarrea, pérdida de peso, fiebre, hemorragia subjetiva y dolor abdominal. Con respecto a la explicación de Montreal, en la gravedad tenemos 4 estadios. Remisión es el uno que es leve, cuando hay menor o igual de 4 revoluciones por día, sin fiebre, sin anemia. La S2 que es moderada, con criterios entre leve y grave. Y la grave que es mayor o igual a 6 revoluciones por día, con sangre, con fiebre, con anemia y con taquicardia. También hay una severidad clínica según Lodwig, que tenemos el número de posiciones por día. Si es menor de 4 es 1 punto, si es entre 4 a 6 es 2 puntos y si es mayor de 6 son 3 puntos. Si es que presenta sangre en las revoluciones, si acá no hay es 1 punto, si tiene un poco son 2 puntos, si tiene bastantes son 3 puntos. La temperatura también, si es menor de 33 es 1 punto, si tiene 33 son 2 puntos, si tiene más es 3 puntos. La frecuencia cardíaca, si es menor de 80 es 1 punto, entre 80 a 100 2 puntos, mayor de 100 3 puntos. La hemoglobina, según hombres y mujeres, acá son los valores, ¿no? Con respecto al diagnóstico, tenemos laboratorio, endoscopía, imagen e histología. El laboratorio puede pedir un hemograma, una PCR, una velocidad, albumina sérica, calprotectina,
biopsias y se puede ver en sus hallazgos un enrojecimiento, granulación y pseudopólipos. Lo que es la imagen, se puede pedir una ecoendoscopía rectal, que es para evaluar la afectación pericólica, una enterografía por resonancia para descartar una afección ilial o prostática. Y la histología puede evidenciarse atrofias de criptas, infiltrado, linfoplasmocitario y microcesos de criptas. En el hemograma, ¿qué se puede ver? Una anemia leve a moderada, en mujeres menor de 12, en varones menor de 13. Leucocitosis ligera, entre 11.000 a 15.000. Plaquetas, se puede ver trombocitosis reactiva. La PCR se puede ver elevada, mayor de 5. La velocidad de cementación, mayor de 20 en hombres y mayor de 30 en mujeres. La albúmina sérica se va a ver disminuida, menor de 3.5, que está correlacionada con la actividad severa y riesgo de complicaciones. La calprotectina fecal, mayor de 250 picogramos por gramo, que sugiere que es una enfermedad activa. O mayor de 500 picogramos por gramo, que indica una actividad moderada a severa. Y también hay otras pruebas en desarrollo, que es la beta-2 microglobulina o el ácido hialurónico. En tratamiento pues tenemos de leve a moderada, los 5 asa oral más supositorios, con aciclovir rectal. Tenemos la budesonida, 9 miligramos por día, en moderada. Cuando es moderada a severa, corticoides sistémicos como la prednisona, de 40 a 60 miligramos por día. Tenemos dos biológicos, que es el infliximab y el adalimumab. Hay un tratamiento para mantenimiento, que es el 5-ASA 2 a 5 gramos por día, vía oral, más mesalazina tópica. También tenemos azathioprina de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso por día. O el 6-MP, que es 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día. Hay biológicos de mantenimiento según la respuesta inicial, ¿no?, que ya se habló anteriormente. Entonces, luego tenemos el JAK inhibidor tofacitinib, que son 10 miligramos por día por 8 semanas, y luego es 5 miligramos por día, según la FDA del 2013, según la guía. Y también tenemos lo que es la cirugía, que cuando hay una indicación de fallo terapéutico, displasia, megacolon tóxico, perforación, y procedimientos como la proctocolectomía total o ileostomía o push y complicaciones y manejo postoperatorio. La enfermedad de Crohn muchas veces se compara con la colitis. ¿Por qué? Porque según la presentación del caso puede ser muy similar. Entonces, primero una pequeña definición de la enfermedad de Crohn en este caso, que sigue siendo un subtipo de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no?, de la que estamos hablando hoy día, que sigue siendo crónica e incurable, ¿no? Hay mucha énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es incurable, porque vamos a ver que la manifestación en el intestino o en todo el tracto digestivo de la persona puede ser en el modo de parches, muy diferente que la colitis. La colitis podría ser curable supuestamente cuando vamos a sacar todo el colon, ¿no?, pero en este caso no, porque es en modo de parches. Siguen habiendo lo que se llama las remisiones, exacerbaciones, o en cuyo caso lo que se llama brotes, lo que va a haber en toda la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en este caso la etiología también se desconoce, o se le llama multifactorial. Vamos a ver por eso. Ahora, hay que recordar que en su definición también está que se puede dentro del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta la región anal. Por ende, si va en la boca puede verse clínicamente. Y está en la parte anal, en el colon, se podría confundir o se podría mucha similitud con la colitis, ¿no? Ahora, sigamos. Como dije anteriormente, va en todo el tracto gastrointestinal, pero hay zonas que son un poco más predisponentes. Ilioterminal y ciego. Como dije anteriormente, en la parte de la colitis, lo que vamos a ver en la presentación puede ser desde el recto, incluso todo el colon, acá, todo el colon en este caso descendente, ¿no? Pero lo caracteriza a la enfermedad de Crohn es que podemos ver todo el tracto gastrointestinal y en forma de parches. Hay muchas más diferencias, por ejemplo, ya sea históricamente o por la misma biopsia, ¿no? Ya está. En la parte de etiología, como dije anteriormente, no se sabe, pero se llama muchas veces como se llama multifactorial. Se va a ver muchas veces en muchos estudios que hay muchos genes asociados a esta enfermedad, en las cuales la de Crohn, el NOT2-CAR19 es la que más se menciona en este caso, ¿no?
La epidemiología, en este caso, los países o las zonas que son más predisponentes, hay más prevalentes en este caso, son Norteamérica, Nueva Zelanda o la región europea, ¿no? Pero en este caso, la parte latinoamericana, occidental, la parte latinoamericana exactamente, es muy, no se halla mucho en estos casos actualmente. Hay un estudio acá en Perú. Hay un estudio en Perú que se hizo en un hospital de Lima, en el cual solo diagnosticaron, o sea, solo vieron un poquito de que la edad se diferencia un poquito. Hay dos picos, ¿no? De 15 a 30 años y de 40 a 60 años. En Perú se vio que el pico, en este caso, en este hospital, se vio que era de 56 años, el género masculino es el que tenía mayor predisposición, y los de la región de la costa son los que tenían mayor predisposición en este caso, o lo que se ve más casos, perdón. Y desde 2008 ha habido aumento de los casos de enfermedad de Crohn. Ahora, la enfermedad de Crohn, básicamente, igual que toda la enfermedad inflamatoria intestinal, va a ser muy susceptible a toda la parte inflamatoria. Va a haber muchos factores a saber que a la larga se comienza con un daño de la microbiota, que va a causar mucha inflamación crónica, que va a llegar a una activación del todo el sistema inmune adquirido, que a la larga va a poder seguir causando mucha más inflamación. O sea, vamos a ver que los precursores, ya sean los factores de necrosis tumoral, aparte de que se van a activar, van a volver a crearse, van a volver a replicarse en este para que siga siendo la inflamación. Por eso hay que ver que hay brotes. Los brotes se van a ver que la clínica que vamos a ver después, los brotes, solo se manifiesta. Por ejemplo, yo tengo ahorita enfermedad de Crohn y me va a dar diarrea, en los clínicos que voy a mencionar. Y después no va a haber nada. Pero después de acá un cierto tiempo vamos a ver el brote, que puede ser un poquito peor y si no lo tratamos puede llegar a fiebre y un poco más sistémico y después nos puede complicar más al paciente. Ahora, mencionan que hay una tarea clásica, ¿no?, de la clínica, ¿no?, el cual es diarrea, dolor abdominal y pérdida muscular, pero difiere mucho, está muy relacionado a qué zona del tracto gastrointestinal está asociada a la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, no en todos los casos vamos a diarrea, no en todos los casos vamos a dolor abdominal, la masa, pérdida muscular. Por eso es que solo el 25% presenta esta triada y incluso la clínica es muy diversa. Ahora, hablar de esto, de la clínica en sí, de las manifestaciones clínicas, tenemos que hablar también de cómo se va a la gravedad. Por ejemplo, un brote muy ligero, o sea, no muy severo, va a ir mucho a lo que es dolor abdominal. Dolor abdominal, ya sea en la zona afectada, flanco, posible acá derecha, por ejemplo, y luego se puede apartar una masita. No en todos, ¿no? Puede haber una diarrea crónica, pero depende de qué zona. Por ejemplo, ¿qué tal si vamos a la parte gastrointestinal? Solo puede haber un poco de dispepsia nada más. Pero si seguimos a la parte un poquito duodenal, intestino delgado, puede haber diarrea, solamente diarrea. Seguimos un poquito a lo que es intestino grueso, puede haber ya diarrea constante. Y la pérdida de peso es lo que está asociado, ¿por qué? Porque lo que le caracteriza a la enfermedad de Crohn también es que va a haber un síndrome de malabsorción. Y luego, si hay fiebre, hay fatiga, hay compromiso un poquito más general, puede dar inicio a un poquito más de una enfermedad un poco más complicada. ¿Sí? Entonces, en diagnósticos de la clínica ya vamos a ver el tipo de dolor, si hay diarrea, también vamos a ver si hay sangre, diarrea con sangre, si hay una masa en este caso. Laboratorio, acá. Tenemos que ver que dependiendo de si hay una liberación, una pérdida de sangre, puede haber anemia. Glóbulos blancos elevados, la proteína C reactiva que puede estar elevada, pero en casos de enfermedad de Crohn que está diagnosticado, ha habido casos que la proteína C reactiva no esté elevada, está normal. Deficiencia de hierro por anemia farmacéutica en este caso, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina D, todo eso. Y los que se llaman marcadores de inflamatorios de ESIS, calprotectina, todo eso, podría dar indicio a que hay una enfermedad inflamatoria del intestino, pero no nos indica si es enfermedad de Crohn o no. La endoscopía nos ayuda mucho si vamos a la biopsia. Por ejemplo, a diferencia de la colitis, la enfermedad de Crohn tiene muchas características endoscópicas que se puede diferenciar. En la colitis, en este caso, lo que se ve es que es un poco más ampulloso, como ampollas, mientras la enfermedad de Crohn es un poco más serpenteante. Entonces ahí se puede identificar un poquito mejor. Y si hacemos un muestreo de la mucosa, en este caso, podríamos ver en este caso de la parte histológica, ¿no?, que podría haber los granulomas mucoesquigantes, ¿no?, que básicamente tiene que verse o tiene que sacarse la parte triangular. Por ejemplo, en la colitis, lo que lo diferencia la parte histológica
clínicas que vamos a ver son en la parte superficial, son los abscesos crípticos, que son superficiales. Por ejemplo, y la diferencia, otra diferencia con el hernia de Crohn es que el hernia de Crohn no es superficial, es más transmural, puede llegar todo al cuello. Y dependiendo si hay una fístula o complicación que vamos a ver después, por ejemplo, obstrucción intestinal, todo eso, por los mismos plastrones, que es esa masa inflamatoria, podríamos verlo en una imagenología, ¿no? Ya está. Después acá hay otro instrumento que nos ayuda al diagnóstico o más que todo a la severidad, es el índice de actividad de enfermedad de Crohn. En este caso, lo que vamos a ver, acá está abajito, nos dice que mientras mayor sea el puntaje que nos bote, nos va a dar un poco mayor la severidad. Y con esta severidad podríamos comenzar el tratamiento, ¿no? Acá sí ya se llama ya número de posiciones, bienestar general, y por ende, este índice es muy subjetivo. Hay un estudio en el cual compara los métodos diagnósticos que tiene el hernia de Crohn, y lo que menciona del índice es que es muy subjetivo de lo que pregunte al médico al paciente, ¿no? El que está con un poquito mejor una buena opinión sería la biopsia o la endoscopia, que ya nos va a dar muchos más signos que son de hernia de Crohn. Bueno, el tratamiento, dependiendo de la severidad, podemos ver enfermedad leve, moderada y de moderada grave, ¿no? Incluida el Shea fístula, ¿no? Ya está. Entonces, en la leve moderada, básicamente comenzamos con algo que es la salanamida, ¿no? Que es lo que mencionó Julien. En este caso, ¿qué tal si tenemos la patología en el colon? Se podría tratar un poquito como una colitis, pero hay que ver que cómo se va a dar. Hay tres formas que se pueden dar siguiendo su forma de presentación. En este caso, una tópica, ¿no? Un supositorio. Si llega solo a recto, la patología tiene recto, en este caso podríamos hacer un supositorio, ¿no? Si llega un poquito más a sigmoide, tenemos espumas. Si llega un poquito más a todo el descendente, podríamos ya llegar a un enema, ¿no? Comenzamos con eso, ¿por qué? Porque es lo primero que se usa para toda la enfermedad inflamatoria, ¿no? La enfermedad intestinal. Y por ende se hace enfermedad de Crohn leve, ¿no? Hay que recalcar que acá también hay oral. Después usamos corticosteroides básicamente para inducir la remisión o simplemente para estabilizar, ¿no? la patología. Acá vamos a ver que se usa más que todo para prepararlo para la terapia inmunomoduladora y la biológica, que se va a ver después en la grave moderada, en la moderada grave, perdón. Y luego los inmunomoduladores, que vamos a ver que no se usan de manera rápida porque son muy lentos, no se van a tardar en absorber. Y bueno, en la moderada grave, los corticosteroides que se usaron antes para preparar, se sigue usando acá, ¿no? Y luego se usan los inmunomoduladores, que acá mencionan que hay que usarlos junto a los inhibidores del factor de necrosis tumoral. ¿Por qué? Se ha visto que combinados los dos dan un mejor efecto. Los agentes interleuquina 2 y 23 en este caso se usa básicamente cuando no nos ponen corticosteroides, a los inmunomoduladores, ¿no? Y por último, solamente los agentes inhibidores del factor de necrosis tumoral. Básicamente vamos a evitar la cascada inflamatoria de este factor, que en la fisiopatología está explicado un poco porque este factor va a causar la inflamación y después se va a seguir producción de este factor para que siga causando inflamación de manera crónica. Y luego, en las complicaciones tenemos obstrucción intestinal, fistulosis, todo eso por las mismas complicaciones de la enfermedad conocida de tratamiento. Y los brotes. Ahora, la cirugía no está indicada simplemente para la parte final. Por ejemplo, las complicaciones de la enfermedad intestinal, si ponemos plastrón, inflamación, esa masa inflamatoria puede causar estenosis fibroestenóticas, puede ser meritorio para una cirugía. Si hay una filtración que a pesar de que está tratado, el gasto no baja, todo eso, podremos llegar a cirugías y en este caso sí es meritorio, ¿no? Un factor sería que el gasto no baja, el gasto legal. Acciones recurrentes por el mismo plastrón inflamatorio, perforaciones por el plastrón, por estenosis o cualquier otra inflamación, ¿no? Y después, si hubiera indicios de cáncer, si el tratamiento no funciona, el tratamiento es refractario, nos podría dar indicación a la cirugía. Ya está. La bibliografía y eso sería todo. Gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo quedó? Habrá bastantes preguntas. ¿Por qué el tabaco es
cáncer de colitis. Es protector, pero la cromis es contrario. No lo has dicho, pero bien investigado. Bien. Puede ser que esté en un artículo, pero no lo he leído bien. O sea, está en artículo, pero tampoco no he investigado más porque el tabaco es protector. ¿En qué caso es eso? En el mira, en el colitis ulcerosa. ¿Qué pasa? O sea, lo pone como factor protector, pero no he leído más. O sea, no sé, en el dentro no he visto. Bueno, sirve investigar. Porque siempre cuando hay ese factor protector y pensamos que, ¿por qué corrector? No? Siempre es cuestión así. Pero no. Sí, o sea, está más relacionado con la colitis ulcerativa, pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Algunas veces dicen que puede ser debido al estudio y a la frecuencia de consumo de tabaco que se hizo en el momento de ese factor de riesgo. Pero en la actualidad, así en el momento, entonces, si se repite el estudio, de repente no va a ser igual. Esta pregunta. ¿Cómo descartarías esta enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes que no tienen acceso a los estudios endoscópicos? ¿Cómo sospecharías? Puede ser por la clínica. Por ejemplo, no, ya tiene la clínica, pues se supone que tiene que tener la clínica si no vas a sospechar. Pero ¿cómo sospecharías que sí es una enfermedad inflamatoria intestinal? Que sí, Claro. es por el crónico. Pero ¿cómo sospecharías? O sea, ¿qué estudio le pedirías? Ya, listo. Correcto, ¿no? Entonces acá la proteína fecal es un estudio que recién se está usando. Entonces es un marcador que podemos pedir en pacientes con, como han dicho sus compañeros, cuadros crónicos de diarrea, de dolor abdominal. Entonces su valor elevado alto, ¿qué va a significar? ¿Ah? Va a indicar una inflamación a nivel de los intestinos, del colon, ¿no? Entonces, determinado nivel nos puede indicar que puede ser que el paciente tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Recordemos que no solo la enfermedad inflamatoria intestinal va a causar inflamación, sino también las infecciones, inclusive el consumo de medicamentos también. Hay escalas muy bien, ¿no? Dependiendo de la pérdida de sangre, a la fiebre y bueno, la hemoglobina, fiebre y por el otro podría indicar la inflamación de los intestinos si no hay otra causa. Incluso como una lengua y se va a para la inflamación de No, pero no es esta parte, ¿no? No estamos hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en el caso de colitis ulcerativa? No, la complicación. No estamos hablando de síntomas. Más frecuente. El megacolon tóxico sí es una complicación, pero no es la más frecuente. Estos pacientes hay que recordar que se van a complicar con neoplasias, con cáncer de colon. Entonces tienen que ir a un programa de seguimiento endoscópico para ver si esta inflamación crónica, igual que la gastritis crónica, puede llevar a un cáncer de colon. Ellos tienen que ir a colonoscopías seriadas, ¿no? Y si el paciente se le encuentra displasia en varios lugares del colon, no cáncer, no de vocación, sino solo displasia en varios lugares del colon, ¿cuál sería el tratamiento? La colectomía, ¿no? Entonces la colectomía es el tratamiento para la colitis ulcerativa. ¿Qué manifestaciones intestinales de la colitis ulcerativa conoces? Más sistémicas, fiebre. No, manifestaciones, o sea, ¿cuáles son las complicaciones? La fiebre es parte de la inflamación. Intestinales. Problemas oculares, artritis, ¿Ah? artritis, problemas oculares, La artritis, hay la dermatitis, ¿qué más hay? uveitis, ¿no? Justo hay que acordarnos de la uveitis y de la colangitis. La colangitis esclerosante primaria está asociada a ¿qué? A la colitis ulcerativa. Colangitis esclerosante primaria está asociada a la colitis ulcerativa. Entonces los pacientes que tienen colitis ulcerativa y hagan la manifestación de colangitis esclerosante primaria, tenemos que recordar que estos pacientes tienen el doble de riesgo de que van a ser cáncer colorectal.
Entonces ellos prácticamente van a ir también a colostomía. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la colitis ulcerativa? Hay varios leyes judiciales, mantenimiento. Se los hacen en ese caso. O sea, el tratamiento son los inmunosupresores, ¿no? Inmunosupresores. Si el paciente tiene un cuadro grave, de inicio grave, o sea que está como ha dicho su compañero, con anemia, con una diarrea con más de 10 deposiciones al día, está con marcadores inflamatorios, entonces es un cuadro grave, severo, ¿qué tratamiento le vamos a dar? ¿Ah? ¿Está bien? Corticoides, pero endovenosos, ¿no? Le vamos a dar cortisona, le vamos a dar un uso de corticoide endovenoso y vamos a evaluar. Pero para darle los corticoides, recordemos que los corticoides son inmunosupresores. Entonces, estas enfermedades tienen que ser bien diagnosticadas. No pueden ser, no podemos tener dudas de su diagnóstico. Porque, ¿qué pasa? Si le damos el inmunosupresor, el corticoide o algún otro inmunosupresor, puede tener mayor riesgo de infecciones. ¿Qué tal? No se trataba de una enfermedad inflamatoria intestinal, si no se trataba de una enfermedad infecciosa. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a empeorar. Es por eso que en el caso de los pacientes con sospecha, por ejemplo, de enfermedad de Crohn, si nosotros vemos que es un cuadro clínico compatible con enfermedad de Crohn, antes de darle el inmunosupresor, a pesar de que salgan todos los estudios negativos para tuberculosis, igualito se prefiere dar el tratamiento para tuberculosis, como una prueba profiláctica, porque la enfermedad de Crohn es muy rara. Estas enfermedades, sobre todo la enfermedad de Crohn, es difícil de diagnosticar, es bien difícil su diagnóstico, porque puede ser que no salga en la endoscopía, en la patología, no salga. Entonces, prácticamente el diagnóstico de estas dos enfermedades es por descarte. Se tiene que descartar todas las enfermedades y recién, si no encuentro ya ninguna enfermedad, recién digo es una enfermedad intestinal. O sea, la cabeza tenemos que descartar tuberculosis. Y como les digo, en el caso de enfermedad de Crohn, inclusive, a veces no encontramos tuberculosis, pero preferimos dar la prueba terapéutica. ¿Ya? Pero ahora con el uso del PCR, de estos métodos, se puede llegar más fácilmente al diagnóstico de tuberculosis. ¿Tienen alguna pregunta más? Entonces, todo paciente que tenga una diarrea persistente, que no mejore con los antibióticos, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Colonoscopia. No. Bueno, ¿no? Claro, pero lo primero que tiene que ser una diarrea inflamatoria. Si verificamos que es una diarrea inflamatoria que no sea los antibióticos, tenemos que sospechar de una enfermedad intestinal. ¿Ah? ¿Qué? Habla más fuerte. Más primero, porque como usted dice, Habla más fuerte. Perdón, el corticoide. No, pero ¿qué has dicho? ¿Qué me has dicho antes de eso? Antes se usa el gas primero. ¿El qué es el ácido? El gas son los primeros. Pero no se usa, pues. Primero les hemos dicho que lo primero que tiene que ir el diagnóstico, la exclusión, no es que le vas a dar tratamiento. Eso es el último caso, ya cuando das el diagnóstico recién das tratamiento, no das tratamiento. Primero tenemos que estar seguros del diagnóstico. Si viene un paciente con diarrea inflamatoria que no sea de antibióticos, ustedes le darían inmunosupresores, como dice su compañero. No, primero tenemos que ir al diagnóstico, eso ya estamos viendo. Entonces va al diagnóstico, ¿qué estudio le pediría? Colonoscopia. Claro, si no hay una opción de una colonoscopia, le podemos pedir una colonoscopia, pero lo ideal es que vaya al especialista, ¿no? Entonces en ese caso tendrían que hacer su referencia, una referencia oportuna es la más indicada. Una colonoscopia, pero también traducción de artículos que decía a veces es necesario hacer una endoscopia alta, ¿no? Para poder, a veces incluso, la enfermedad de Crohn incluso a veces llega hasta la parte superior. No, entonces, pero la clínica manda, pues. Claro. Si es un paciente con diarrea, no, yo sé en otro caso, a veces. ¿en qué caso? No corro ahorita en el artículo que mencionaba, ¿En pero. qué caso? Es igualito, eso también tenemos que saber, la diferencia de la enfermedad de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa
va de recto hacia arriba, ¿no? Siempre va a comprometer el recto con los sigmoides, descendente, transverso, ascendente, ciego. Siempre va en ese orden, de lo más distal a lo más proximal. En cambio, la enfermedad de Crohn es un compromiso parchado, ¿no? Y la principal, donde principalmente afecta la enfermedad de Crohn, justo es donde afecta la tuberculosis también, en la zona iliocecal. En la zona iliocecal. Entonces, no afecta principalmente al estómago, no afecta como para pensar en hacerle una endoscopía para comenzar la enfermedad de Crohn. Eso es raro, sería un caso raro, atípico. Lo principal sería la colonoscopía en los dos casos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces el diagnóstico tiene que estar muy claro, no vamos a pensar en darles diferente los inmunosupresores, los corticoides, primero es el diagnóstico. Entonces tenemos que excluir qué infecciones son compatibles con el cuadro clínico de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué infecciones? Ya hemos dicho la tuberculosis. Podría ser una mebiasis por la sangre. Pero un poco raro, ¿no? La mebiasis es un cuadro más agudo, no da un cuadro crónico. La giardia provoca una diarrea inflamatoria, una diarrea mal absortiva. Entonces, claro, puede provocar una secorrea o una diarrea osmótica, pero no va a provocar una diarrea inflamatoria. No han estudiado. Entonces tenemos que descartar citomegalovirus, campylobacter, shigella, yersinia. Tenemos que descartar varias infecciones que se pueden confundir con la inflamación intestinal. Por eso el diagnóstico es de exclusión. Lo último es pensar en la inflamación intestinal. ¿Ya? Pero siempre lo tenemos que tener ahí al tanto, ¿no? ¿Tienen más preguntas? ¿Tienen alguna pregunta?